Es hora de hablar claro sobre la realidad de Venezuela. Hay un montón de cosas que han ido mal a lo largo de los años y es fundamental que entendamos lo que ha pasado y lo que tenemos que hacer para cambiarlo. Estamos en un momento crítico y no podemos darnos el lujo de seguir ignorando lo que está en juego. Esta situación nos llama a la acción y necesitamos despertar de una vez por todas. Lo primero que tienes que entender es tu derecho natural que establece que es justo rebelarse cuando las cosas no están bien. La realidad es que esos principios no se pueden encajar en una ley, porque no dependen de las leyes ni del gobierno. Son derechos fundamentales que nacen con nosotros, y cuando esos derechos se violan, no hay otra opción que levantarse y luchar. Y como te dije en mi último video, y para que quede bien claro, esto no es un llamado a las armas ni nada de eso, pero sí que es un llamado a la desobediencia y a la resistencia. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, lo primero tienes que empezar con aprender tu historia. Y es que nosotros los venezolanos no sabemos nuestra propia historia y tenemos que empezar por ahí. Por ejemplo, la gente sabe muy poco sobre Juan Vicente Gómez y lo poco que saben es todo malo. El general Juan Vicente Gómez prácticamente fue el fundador del Estado venezolano moderno. Él fue el unificador de la República y de la Hacienda Nacional, profesionalizó las Fuerzas Armadas y se opuso al marxismo. Otro ejemplo similar es el de Marcos Pérez Jiménez, que también fue demonizado a pesar de todos los logros importantes que alcanzó por el país. Al mismo tiempo, se despreciaban a figuras como Arturo Uslar Pietri y Carlos Rangel, los cuales promovieron una crítica sobre la necesidad de un nuevo enfoque en la identidad y desarrollo nacional. Pero a lo largo de las décadas, desde el 58 hasta el 98, lo que hicieron los venezolanos fue participar activamente en un sistema corrupto, eligiendo los partidos socialistas de AD y COPEI. La llegada del chavismo tras las elecciones de Hugo Chávez en el 98 marcó una continuación más intensa de esa tendencia, y muchos venezolanos hasta el día de hoy continúan participando en ese fraude político. Durante muchos años, las elecciones venezolanas parecían dar a la gente varias opciones, pero en el fondo todo estaba controlado por un mismo sistema que limitaba el verdadero progreso, o sea, eso era socialismo. Aunque AD y COPEI parecían ser alternativas, las decisiones que tomaban se basaban en una estructura que restringía las libertades, o sea, eso era socialismo. La Constitución del 61, aunque en teoría protegía derechos, en la práctica impuso barreras a la libertad económica del país, o sea, eso era socialismo. Todo esto se hizo más que evidente en el 89 cuando Carlos Andrés Pérez intentó implementar reformas económicas. A pesar de recibir muchas críticas en aquel entonces, su propuesta fue una de las mejores oportunidades para enfrentar la crisis económica que enfrentaba el país. En 1989, más de 900 líderes venezolanos de diferentes sectores brindaron su apoyo a Fidel Castro, quien para ese entonces ya llevaba más de 30 años en el poder y tenía al pueblo cubano en la miseria. Por supuesto, no es ninguna casualidad que esa misma gente fueron los que ayudaron a organizar el Caracazo y frenar los cambios que se estaban formulando con Carlos Andrés. Por otra parte, el relato del socialista Francis Fukuyama en 1992 sobre el fin de la historia y el último hombre actuó como un poderoso sedante que adormeció a Occidente tras la caída de la URSS. Esta idea permitió que el comunismo encontrara maneras de reformularse y transformarse en nuevas variantes, que a menudo son peores y más dañinas. Una de esas variantes es la del chavismo, que por cierto, fuera de Venezuela hay muchos zurdos que niegan ese hecho y dicen que el chavismo no es socialismo. Pero desde 1994 quedó más que claro que Chávez era un socialista. Cuando Caldera lo liberó, lo primero que hizo fue irse a Cuba a rendirle cuentas a Fidel. En 1998, Chávez ganó su única elección legítima, contando con el apoyo de las estructuras políticas, académicas, mediáticas, empresariales y militares. En esa época, esa oposición que tenía la oportunidad de elegir opositores a la presidencia de cada una de las cámaras, decidió entregarle la presidencia del Senado al chavismo, a Luis Alfonso Dávila, del movimiento Quinta República, y se quedó solo con la presidencia de la Cámara de Diputados, ejercida por Enrique Capriles Radonsky. Poco tiempo después, ambas cámaras decidieron autodisolver el Congreso para entregarse al proceso constituyente. Como puedes ver, esta complicidad que tiene la oposición con el régimen viene de lejos, y fue gracias a eso que Chávez pudo implementar su revolución en Venezuela.
La victoria de Chávez en el 98 marcó el inicio de una Venezuela unida al proceso revolucionario mundial neocomunista fundamentalista, lo que significa que comenzó a formar parte de la alianza entre el socialismo y el Islam, dos grandes revoluciones antioccidentales que, aunque antes actuaban por separado, desde mediados de los 90 han venido colaborando estrechamente. Si tienes dudas de que están trabajando juntos, aquí tienes a la comunista feminista Judith Butler afirmando que los islamistas forman parte del movimiento de izquierda internacional. I think, understanding Hamas, Hezbollah as social movements that are progressive, that are on the left, that are part of a global left, is extremely important. Así que lo que está en juego aquí es una pelea ideológica, y hay que aclarar, la revolución es una sola, la izquierda es una sola, sus modos operandi es perseguir, secuestrar y cosas mucho peor. Esta gente no se anda con juegos. En Venezuela, con la implementación del proceso constituyente en 1999, el Estado de Derecho dejó de existir y desde entonces carece de legitimidad cualquier acción tomada. Y cualquier fundamento que no se base en este hecho y siga en la mentira no puede contribuir a la construcción de un futuro sólido, el cual solo puede lograrse fuera y lejos del socialismo. Entonces, los tres pilares de este desastre que tenemos en Venezuela son el económico, el institucional y principalmente el ideológico. Sin lo ideológico, un proceso revolucionario no tiene base. Ese pequeño y ridículo libro que llaman la Constitución del 99 es en esencia una trampa legal que hay que superar si se pretende avanzar, ya que no permite una salida legislativa, jurídica o democrática. La Constitución del 99, impulsada por Chávez, es Chávez, la cual refleja su visión y está diseñada para legitimar al Estado como el único agente económico en el país, ya sea de forma directa o mediante intermediarios que simulan ser empresas privadas. Esto implica que en esencia nadie posee realmente bienes de manera efectiva. Como consecuencia, muchos venezolanos no pueden prosperar y optan por emigrar. Estas son las consecuencias reales de seguir las políticas socialistas. En Venezuela existe un gobierno socialista, esos son los chavistas, y una oposición que también tiene tintes socialistas y que actúa de manera gradual para debilitar las libertades cuando está en el poder. Todo esto con el fin de entregar el control a un chavista a quien defenderá ideológicamente incluso mientras finge oponerse a él. En Venezuela lo que tenemos es una izquierda carnívora que está en el poder y una izquierda vegetariana que se hace pasar por oposición. La primera quiere colocar el comunismo de un solo golpe, mientras que la otra espera lograrlo poco a poco, a través de la fiesta democrática. El chavismo, o sea, esa izquierda carnívora, no hubiera podido alcanzar tanto control social sin la ayuda de lo que se llama la oposición, que en realidad es una izquierda vegetariana. Por otra parte, si te fijas bien, una gran parte de los venezolanos se identifica como socialista, aunque no lo reconozcan debido a su falta de conocimiento sobre ideologías, y cuando lo llegan a comprender, si es que algún día lo comprenden, lo aceptan con orgullo. Y esa oposición que dice que pelea por la democracia solo le da un aire de institucionalidad a toda esta estructura socialista. La realidad es que todo eso que llaman oposición no sería nada sin el voto y el aplauso que la gente le ha dado por años en cada esquina de la fiesta democrática. Esa oposición solo existe para legitimar el chavismo ante la gente y el resto del mundo, para que acepten su forma de gobernar. En el 2004, durante el referéndum revocatorio, los resultados fueron manipulados. Y yo no sé si tú sabías esto, pero ese referéndum se utiliza en centros de estudio en todo el mundo como un claro ejemplo de lo que es un fraude electoral. A aquellos que desde ese momento han seguido llamando a votar son también responsables del sufrimiento que estamos pasando. En el 2005, la ciudadanía optó por la abstención, y eso lo vimos en los centros electorales vacíos y las calles desiertas. Sin embargo, la oposición legitimó esas elecciones y le entregó todo el poder al chavismo, a pesar de la poca participación ciudadana. Y es que lo que tienes que entender es que Occidente lleva años bajo un ataque frontal, y desde que Chávez le regaló Venezuela a China y a Rusia, el antioccidentalismo ha estado utilizando nuestro país como una fuente de recursos, gracias a nuestras riquezas minerales y nuestra posición geoestratégica. Chávez sinceramente mató a Venezuela, y Maduro está bailando sobre sus restos, mientras la oposición se ríe por ahí en una esquina como unos huevones. Chávez mató a Venezuela con un arma que se llama socialismo. Todo lo que hizo fue para llevarse a Venezuela y a los venezolanos al fondo de una tiranía y la más profunda miseria.
Y es que lo que tienes que entender es que bajo una tiranía no importa a quién le votes, lo que importa es formar a la mínima cantidad de gente que justifique el show bajo las cámaras. La mayoría de los venezolanos se han prestado durante años para aumentar esa base visual necesaria para los fraudes, y todavía hay gente que quiere seguir con esa vaina. ¿No ves que si la gente no participa en esas elecciones fraudulentas, entonces le quitas la legitimidad al régimen? ¿Qué parte no entiendes? Lo que pasa es que la oposición en Venezuela no es más que una oposición oficial, controlada y promovida por el gobierno, y que está para silenciar a la gente y legitimar el régimen. Esa falsa oposición solo busca atrapar a los disidentes que no tienen idea qué coño está pasando, para marearlos y hacerles perder el tiempo, facilitando así el control constante y el dominio de los chavistas sobre el sistema político. Esa falsa oposición es el aliado más letal de esta tiranía chavista. Está llena de dinero negro para mantenernos a todos dando vueltas en círculos, dando tiempo al gobierno para saquear y robar, hundiendo a la gente cada vez más en la miseria. Al final, la sociedad venezolana es una red de cómplices y el mundo lo comprende así y actúan en consecuencia de ese hecho. Tenemos un país marcado por la irresponsabilidad y la apatía, y aunque se perciben algunos intentos de despertar, la mayoría de la población aún sienten una profunda necesidad de autoengañarse. Ninguna tiranía cae porque la gente pase hambre. El hambre no libera, solo profundiza la esclavitud y el sufrimiento, porque la gente se ve obligada a usar la poca energía que tiene para sobrevivir, y es así como te empiezan también a desmoralizar. Eso es lo que pasa con todas las carencias que el socialismo crea intencionalmente. Ellos te quieren desmoralizado. De nada sirve desconocer al chavismo si no se hace lo mismo con la oposición, pero el venezolano aún parece estar muy lejos de dar ese paso, y por eso el mundo no termina de captar lo que sucede en Venezuela, porque seguimos dándole crédito a la mentira. El venezolano básicamente no tiene nada y le falta todo, pero tiene socialismo, y como tiene socialismo no tiene libertad. Lo que le falta es libertad, y con libertad volverías a tener a Venezuela, que ese es nuestro país, coño. Si conseguimos educarnos ideológicamente, podremos ver la magnitud del daño que ha sufrido el país y su gente, y solo así entenderemos lo que realmente significa Venezuela y la traición que hemos vivido. Yo, como muchos otros, queremos salir del chavismo, pero la oposición no nos deja, se ponen en el medio y nos joden. Otra persona que también tiene el mismo problema y lleva ya muchos más años que yo dando la batalla es Noel Alejandro Leal Rojas, de Venezuela Vetada. Es gracias a él y toda la información que él comparte que he podido traerte este video hoy. Entonces, si quieres saber más y quieres estar mejor informado, te recomiendo mucho que te metas en su canal y le brindes todo tu apoyo. Mientras tanto, nosotros ya estamos listos por hoy. Nos vemos en el próximo video y ya sabes, mantente libre y no te dejes engañar. Nos vemos.